Dios les siga bendiciendo, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente. Nos da gusto volver a ver a la familia García Graviel, que nos acompañan por segunda vez. Damos la bienvenida también. Héctor Ramón, seas bienvenido. Dios te bendiga y pues ojalá y aprovechemos este tiempo que hemos apartado para Dios, este tiempo en el cual queremos gozarnos en la presencia de Dios. Y pues bueno, hoy nos toca nuevamente compartirles la palabra de Dios conforme a lo que habíamos platicado, que hace 8 días hacíamos un reto, ¿verdad? Hacíamos un reto a hacerte discípulo de Jesús, a dejar tus propios intereses, a morir a ti mismo. Y yo les decía a través de la palabra, a través del sermón que dimos, yo les hablaba de que no iba a ser fácil, ¿verdad? Pues tanto tiempo, tantos años sirviendo al mundo y de pronto querer salir de él, cuesta, hay un costo, ¿verdad? Pues esta semana vimos, hace 8 días llegaba una pareja, pues para ser bien claros, era mi hermano, ¿verdad? Era mi hermano y su familia. Y en la semana se le murió la suegra y pues ya se complicó un poquito. Esto ya no pudo asistir hoy, o ya no quiso asistir, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? No es fácil, hermano, no es fácil poner por obra la palabra de Dios, pero si tú te dejas en las manos de Dios, si tú te pones en los intereses de Dios, Dios es el que va a actuar en tu vida, ¿verdad? Hoy vemos tristemente pues varias ausencias, pero siempre lo hemos dicho, podrá faltar cualquiera, aún el predicador, pero que no nos falte Cristo Jesús en medio de nosotros, que Él es el más importante. Hoy te quiero compartir, siguiendo esta línea de discipulado, si lo quieres ver así. Hoy te quiero compartir un tema que pues yo creo que ya conoces, pero es una pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Creyente o discípulo? Y a lo largo de la plática esperemos que quede claro, que quede claro esto. Si eres creyente o eres discípulo, tú lo vas a ver a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 38. Versículo 38, le vamos a dar lectura y que Dios sea el que trate con nosotros hasta el 42. Dice la palabra de Dios, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a darle lectura una vez más al 41 y 42.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos la historia y vemos a dos mujeres que conocían al Señor Jesús. Si estarás de acuerdo en que ellas conocían, ¿sí? Ellas eran hermanas de Lázaro, aquel que posteriormente Jesús resucitaría. María era la que derramó el perfume a los pies del Maestro, ¿verdad? Pero curiosamente hay dos actitudes en dos personas que decían conocer a Jesús o que lo conocían. Una estaba interesada en tratar de, en sus fuerzas, suplir todo, hacer todo, y la otra estaba totalmente entregada a la voluntad de Dios, buscando primero el reino de los cielos y su justicia, porque ella sabía que ahí estaba su fuerza, ahí estaba su fortaleza, ¿verdad? Entonces, pues vemos que esta actitud pudiera estar en alguno de los que están aquí, en alguno de aquellos que van a escuchar la grabación, ¿verdad? Y pues no sé con quién te identifiques, ¿con Marta o con María? ¿Eres creyente o eres discípulo? ¿Qué quieres ser? ¿Verdad? Ahora, pues hablar del discipulado es hablar de personas que siguen a alguien y que quieren ser como él, ¿verdad? Pudiera venir la pregunta: ¿qué es ser discípulo, hermanos? ¿Qué es ser un discípulo de alguien? Si tú lo buscas en algunos diccionarios, en algunas definiciones de discípulo, vas a encontrar que es un representante, es un embajador, es un seguidor de alguien. Pudieras encontrarte toda esa información. Si te vas a la Biblia, vas a ver que Juan el Bautista tenía sus propios discípulos. Seguían a Juan el Bautista, seguían su doctrina. Si te vas a la historia, a la filosofía, vas a encontrar a Sócrates, vas a encontrar a Aristóteles, y tenían sus discípulos, ¿verdad? A Mahatma Gandhi. Impactaron sus vidas en otras personas, a Mahoma, a Buda. Tuvieron un impacto sus vidas en otras personas a tal grado que querían seguir a Sócrates, ¿verdad? Pero murieron, y esos discípulos que hicieron fueron terminándose, fueron extinguiéndose. Pero el que es discípulo de Cristo, ese es vigente, sigue actual. Y mueren unos y surgen otros discípulos que quieren parecerse a Cristo Jesús, que quieren hacer la voluntad de Dios, que siguen las enseñanzas de Cristo. En el idioma griego encontramos 3 vocablos o 3 palabras para esto de discípulo, pero no significan lo mismo. Aparentemente pudieras decir, bueno, un discípulo pues es lo mismo, es un seguidor de alguien. Hay 3 significados que son muy diferentes, ¿sí? Una de las primeras definiciones que hace el griego para esta palabra discípulo es mateos. Mateos significa discípulo, pero fíjate su interpretación de este discípulo. Se preocupa por la doctrina, pero no por el maestro que genera esa doctrina. ¿Sí? Se preocupa tanto por
por la enseñanza, por la doctrina, pero no se preocupa tanto por la vida que lleva el maestro. Y esto hoy en día está muy vigente. ¿Dónde? En las denominaciones, hermanos. Hay muchos muy buenos predicadores, hay muchos pastores, evangelistas, ¿sí?, que tienen muy buena enseñanza. Y aquellos que los escuchan se quedan nada más con lo que dicen, pero no ven la vida que llevan. ¿Sí? Y esa es una de las muchas cosas que hoy en día están sucediendo. Otra definición para discípulo es mateteos. Este se preocupa mucho por la doctrina y solo recurre al maestro cuando está en problemas. Este tampoco se interesa mucho por el maestro, pero cuando tiene un problema, haz de cuenta que si tuviera la lámpara de Aladino, quiere ir y frotarla para que el maestro resuelva su problema. Y eso también se ve en muchas denominaciones, en muchas iglesias, ¿verdad? Entonces, la tercera definición de esta palabra, matetes, que esta definición está más interesada en el maestro que en su doctrina. Está más interesado en el ejemplo que ve a través de su propia vida del maestro y lo sigue. Y es más práctico. Su estándar no es la doctrina que escucha, su estándar es la vida que lleva el maestro. Ahora, ¿cuál de las tres queremos seguir? ¿Cuál de las tres? ¿Será lo mismo creyente que discípulo? Pues pidamos a Dios que Dios nos muestre y nos hable a través de estos ejemplos que vamos a poner. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora pido, Señor, la asistencia de tu Santo y Precioso Espíritu para que, amado Dios, pueda ser de bendición esta palabra para nuestra vida, Señor. Habla, Señor, aquel que tengas que hablar esta mañana, Señor, aún de los presentes y aún de los ausentes, de aquellos que han de escuchar esta grabación, que seas tú a través del Espíritu dándole vida a tu palabra, Señor. Porque solamente a través de la vida que tú le des, Señor, es como va a ser una bendición para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender que no es lo mismo ser creyente o simple seguidor que ser un discípulo tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, Señor. Abre mentes, corazones y pon disposición de ser un discípulo para tu honra y gloria, Señor. Amén. Vamos a ver algunas diferencias en cuanto a lo que es un creyente y es un discípulo, ¿verdad? Y ahorita entramos a las demandas para ser un verdadero discípulo. El creyente asiste a una iglesia, ¿sí? Como pudiera ser tú, yo, que asistimos a este lugar hoy, nos propusimos estar y asistimos a la iglesia. Pero vienes, escuchas y te vas. Ese es el creyente. El discípulo, ese busca entender la problemática de la iglesia, busca involucrarse en la iglesia, busca ver de qué manera funciona la iglesia. Y eso es muy diferente a asistir simplemente. El creyente viene con el propósito de, a lo mejor de decir, vamos a cargar pila.
Vamos a ver si alguien me alienta hoy en día, si alguien me da una bendición. Viene a que lo alienten. El discípulo busca alentar a otros, busca motivar al amor y a las buenas obras a otros, ¿sí? Busca ser una bendición en la vida de aquellos que hoy pueda convivir, pueda platicar, pueda saludar. Busca ser una bendición. El creyente viene a recibir palabra, todo aquello que sea recibir es bueno para el creyente. El discípulo piensa en dar. Busca ser útil en las manos de Dios. Busca esa palabra de Dios que pueda ser bendición para otro. El creyente llega a la iglesia y ¿por qué no hicieron esto? A lo mejor no barrieron bien, a lo mejor no hicieron bien los baños. O sea, reclama y llega a caer hasta en murmuración. ¿Sí? Se debería de hacer esto. El discípulo no. Ese viene y ve que hace falta. Oye, ¿puedes hacer esto? Obedece, actúa, no cuestiona. ¿Sí? El creyente lee la Biblia. ¿Sí? El discípulo estudia la Biblia, enseña la Biblia, invierte tiempo para conocer más a Dios y poder transmitir las enseñanzas de la palabra de Dios a otros. El creyente asiste con la idea de que oren por mi vida espiritual. El discípulo ora por los demás. ¿Sí? Él sabe que sus luchas, sus pruebas, ya las llevó a Dios. Y ahí en sus manos de Dios, Dios va a actuar a su tiempo. Él lo que trata es de ser de bendición para los demás y ora por los demás. ¿Sí? El creyente llega con el propósito de que le digan qué hacer. Si hay alguna cosa que hacer, bueno, pues está esperando a que le asignen una tarea. El discípulo, no, ese llega y toma responsabilidades, toma riesgos, ¿sí? Va y lo hace. ¿Hace falta algo? Bueno, voy y lo hago. El creyente se entrega en parte, porque a veces hay cosas más importantes que hacer. Sí, porque dice, ay, me salió este compromiso, no puedo asistir. El discípulo entrega toda su vida. El discípulo ha entendido que primero es el reino de los cielos y su justicia, y lo demás Dios lo acomoda en su vida. ¿Sí? Para el creyente, Jesús es su Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. ¿Sí? El creyente suma, pero el discípulo multiplica. ¿Sí? El creyente es revolucionado por el mundo porque trata de que muchas cosas que a lo mejor andan en el mundo, trate de acondicionarla, acomodarla a su vida cristiana, a su vida de creyente, ¿sí? Y a veces no importa mucho la forma de actuar, sino simplemente trata de agradar al mundo. ¿Sí? El discípulo, él revoluciona al mundo. Trata de motivar a aquellos que no conocen a Dios al amor y a las buenas obras, a la santidad, a la entrega total. Ese es el discípulo. El creyente espera un avivamiento.
¿Cuándo tendremos un avivamiento en medio de nosotros? El discípulo es parte de ese avivamiento. Está orando porque Dios cambie la visión de la iglesia. Está orando porque Dios derrame esa lluvia tardía en la iglesia. El creyente se conforma con llegar al cielo. Yo les he platicado hace 38 años que me convertí, decíamos con un pastor, pues ya de perdida que estemos allá arriba, ya estando allá arriba como sea, ¿no? Lo importante es llegar, ¿verdad? No había leído la parábola de la fiesta de bodas, porque ya estando allá arriba, lo bajaron. Pero el creyente se conforma con llegar al cielo. No, el discípulo se esfuerza en que más almas lleguen al cielo, se esfuerza en ganar almas para Cristo Jesús. ¿Sí? Muchos creyentes están soñando con hacer algo. Yo quisiera ir a predicar esto, yo quisiera ir a servir allá, yo quisiera, pero están soñando en hacer algo. El discípulo, ese pone manos a la obra, ese actúa en todas las actividades que pudieran salir delante de él. ¿Sí? Entonces vemos que pues es una diferencia. No todo creyente es discípulo, pero todo discípulo es creyente. Entonces, como veíamos el ejemplo de estas dos mujeres, pues el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor Jesús. Hace 8 días también lo mencionábamos, ¿sí? El Cristo Jesús no está buscando personas o no está buscando almas que salvar, aquellas que pues a lo mejor que le dediquen parte de sus tardes libres, parte de sus domingos, sí, parte de sus fines de semana, o no está buscando aquellos que le entreguen el final de sus vidas, sí. No está entregando ya los últimos años de su vida. No está buscando Jesús esas personas. Está buscando personas dispuestas a poner en primer lugar de su vida para ser los discípulos. ¿Sí? Siempre ha sido así el llamado de Cristo Jesús. ¿Sí? No, Jesús, como veíamos hace 8 días, Él dice que veía las multitudes, pero también a sus discípulos. Y les dijo, si alguno quiere venir. O sea, no les rogó, no buscaba ahí tener mucha gente. Mucha gente que a lo mejor va caminando sin un propósito firme en su vida. Mucha gente que se conforma con simplemente escuchar, pero no poner por obra la palabra. ¿Sí? Y pues creo que el llamado de Cristo Jesús siempre ha sido razonadamente, ¿sí? O sea, con un raciocinio para que ellos tomen una decisión, para que tú tomes una decisión acerca de qué quieres ser, creyente o discípulo. ¿Quieres ir ahí a simplemente ser un simple seguidor de Jesús, o quieres consagrar tu vida al servicio de Cristo Jesús por haber conocido que Él pagó un precio muy alto por ti? ¿Sí? Entonces, el llamado es para personas dispuestas a seguir sus pasos. ¿Sí? Y esa es la única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuál? La rendición incondicional a Él. El amor divino tan maravilloso no puede ser satisfecho con menos que la entrega de nuestra vida, nuestra alma, nuestro todo, hermano. Por eso el Señor Jesús les pone los requisitos muy claros. Los que querían ser discípulos tenían que cumplir con ciertos requisitos. Hoy en día esas demandas siguen vigentes.
Pero ¿qué ha pasado? Hoy en día se han olvidado. En muchos púlpitos se han olvidado de esas demandas, porque los encargados de hablar de la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, las han hecho a un lado y se han ido detrás del materialismo, se han ido detrás de el progreso material, ¿sí? Hoy se hacen cristianos para escapar simplemente del infierno, para escapar del castigo eterno, pero no se hacen cristianos por amor al sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo, ¿sí? O se hacen cristianos para tener una garantía de ir al cielo. Aún más se piensa que si somos cristianos, tenemos derecho a disfrutar lo mejor de la vida. Bueno, si Dios ve que lo necesitas en tu vida, pues Dios lo va a poner, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios habla claramente del discipulado y también de aquellos que son simples creyentes. Pero a veces, aún tú que ya llevas años conociendo de Dios, a veces se te hacen exageradas las demandas que encuentras en la palabra de Dios. Y en muchos a lo mejor me atrevo a decir que a lo mejor prefieres saltarte ese capítulo y no leerlo, no estudiarlo a profundidad, ¿sí? Pero hoy cuando escuchamos que un hombre o hombres se entregan por una causa y son capaces de morir por esa causa o capaces de morir por esa ideología, ¿sí? O escuchamos que un soldado o un policía murió en el ejercicio de su deber, y decimos, ay, qué bueno que ese hombre tuvo una convicción, ¿sí? Pero escuchamos todo eso, escuchamos que los hombres entregan sus mentes, sus corazones a las ideas políticas que ellos absorben, que ellos estudian, ¿sí? Pero no alcanzamos a entender cómo entregarnos a Cristo Jesús, cómo entregarnos por una causa que a lo mejor, pues a la larga te va a traer sufrimiento, a lo mejor te va a traer sangre, sudor, lágrimas, ¿sí? Y nos parece difícil entenderlo, pero las demandas para ser discípulo de Cristo siguen muy vigentes, son muy claras, ¿sí? O sea, no deja la más mínima duda de cómo poder interpretar sus demandas. Te voy a compartir seis requisitos para ser discípulo de Cristo Jesús. Sí. Lucas 14. Lucas capítulo 14. Versículo 26. Desde el 25 le vamos a dar lectura hasta el 27. Dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate que qué demanda está pidiendo Jesús para ser discípulo. ¿A quién se lo decía? A las multitudes, a la gente, y entre esa gente también estaban sus propios discípulos. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre. Y te parecerá muy fuerte decir esto o escuchar esto a través de la palabra, pero esto no quiere decir que debamos tener malas actitudes
en contra de nuestra familia. No quiere decir malas o que no haya una disposición para amar y servir a nuestra madre, ¿sí? O a nuestra mujer o a nuestros hijos. No está diciendo eso. No quiere decir que tengas mala voluntad en tu corazón hacia tu familia, ¿sí? Sino que está diciendo que tu amor por Cristo debe de ser aún mayor que el que sientes por tu familia. Imagínate, si tú amas tanto a tus seres queridos, pues tu amor por Dios debería de ser superior a eso. Te debería de llevar a amar más a Dios, ¿sí? Comparando el amor de tu familia con el amor de Cristo Jesús. No puede superar el amor filial. El amor filial de familia no puede superar el amor que sientas hacia Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo un llamado, está haciendo un llamado para aquel que quiera ser discípulo. O sea, tenemos que hacer a un lado ese amor propio, y que esto es uno de las condiciones más difíciles. Pero no te está diciendo que no ames, que no sirvas a tu familia. Al contrario, si tú entiendes el amor de Dios, si tú entiendes el amor de Jesús, tu amor por tu familia va a ser aún mayor, pero no mayor que el que sientas por Dios. Pero así le vas a servir mejor, así los vas a amar más, así los vas a valorar más, a tu esposa, a tus hijos, a tus propios padres. ¿Por qué? Porque tienes el amor de Dios en tu vida. Mateo 16. Entonces, el primero es el amor hacia Dios debe ser superior a cualquier otro. ¿Verdad? Mateo 16, versículo 24. Hace 8 días ya veíamos parte de esta demanda, la negación del yo, ¿verdad? Dice el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿sí? Ve, el llamado es para los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero a ver, ¿cómo podemos entender esto si se supone que los discípulos ya andaban con Jesús? Si los discípulos ya iban detrás de Jesús, pero a lo mejor estaban en esa etapa de preparación, estaban en esa etapa de los 2 años y medio, casi 3 años de preparación que Jesús estaba haciendo con ellos. ¿Para qué? Para dejarles muy claras las demandas que Él quería. Niéguese a sí mismo, dice. ¿Sí? Y esto a lo mejor se puede malinterpretar. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es privarte de cosas que a veces te son lícitas, ¿sí? Pero por seguir a Jesús no pueden hacerse en esos momentos. ¿Por qué? Porque le das prioridad a la obra de Dios, le das prioridad al mandamiento de Cristo Jesús. Sí, a lo mejor hoy tenías una comida con la familia o un desayuno por la mañana y preferiste venirte a escuchar la palabra de Dios. Hoy tenías reunión familiar, a lo mejor llevar a tus hijos al parque o almorzar y preferiste estar aquí, ¿sí? O a lo mejor te invitaron a alguna festividad o a hacer puente ahorita que son días libres y preferiste venir aquí. ¡Qué bueno! Te estás negando una oportunidad a lo mejor de disfrutar por escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno, eso es negarse a sí mismo. Pero también a veces es negarse en cuanto a lo material, en cuanto a las posesiones que pudieras tener. A lo mejor, híjole, voy a hacer una casa, voy a empezar a construirla hoy. Pues a lo mejor puedes hacerlo después del servicio, hermano.
¿sí? Oye, yo quisiera tener un carro nuevo, pero ¿será realmente una necesidad? ¿Será una necesidad que realmente esté queriendo tu familia o queriendo o que tengas en tu vida? Yo quisiera tener una casa en la mejor zona de Pachuca, pero ¿con qué propósito? Sí. La negación del yo es una entrega total a Cristo, ¿sí? El yo no tiene derecho sobre los derechos que Cristo me ha mostrado, que Él quiere que hagamos, ¿sí? O sea, es bajarme yo del gobierno de mi vida, del trono de mi vida, como se los mencionábamos hace 8 días. ¿Para qué? Para poner a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Entonces es negarse al yo personal, negarse a sí mismo, ¿verdad? Una tercera cosa, Mateo 16, en la parte B del mismo texto, ¿sí? De Mateo 16, 24, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, muchos dicen, es que pues la cruz que yo tengo a lo mejor es la enfermedad que Dios me ha dado. La cruz que yo tengo en mí es esa enfermedad física o mental que yo tengo, o es esa desgracia que pasó en mi vida. Esa es la cruz que Dios puso en mi vida, ¿sí? Algunos otros van más allá: no es el esposo que Dios me dio. No, Él no te lo dio, tú lo escogiste. Es la esposa que Dios me dio, tú la escogiste, ¿sí? Son los hijos que tenemos, son los hijos que Dios me ha dado, son los hijos que tú creaste. Y hoy estamos pagando mucho las consecuencias de no haber guiado a nuestros hijos por esa senda antigua. Por querer condescender con ellos, hoy estamos pagando la consecuencia. Y la demanda de Jesús no es esa, ¿sí? La cruz de Jesús no es esa. La cruz es una senda escogida voluntariamente. No es forzosa, ¿sí? Si no la quieres seguir, pues no la escoges. Pero si la quieres seguir, tienes que seguir como Jesús tomó su cruz. Él no fue obligado, Él fue voluntario. Si alguno, o sea, no forza a nadie, primero tienes que calcular el costo, tienes que calcular el precio a pagar, ¿sí? Porque esto puede traerte burla de tus familiares, puede traerte escarnio de tus conocidos, de tus amigos, en tu trabajo, ¿sí? Puede traerte a lo mejor aflicciones, sacrificios, desgaste físico y mental, porque no es fácil a veces llegar a tu casa y descansar, pero sabes que tienes que ir a visitar a una persona necesitada, tienes que ir a visitar a un enfermo, tienes que ir a predicarle a alguien, y en lugar de estar descansando, pues tienes que asistir y ya regresas 10, 11, 12, 1 de la mañana. El desgaste es físico, hermano. Y es emocional, porque a veces te encuentras cada cosa, ¿sí? Y a veces con privaciones. O sea, ¿cuántas veces nos tocó andar sirviendo a Dios sin ni un centavo, hermanos? Orando a Dios porque los 20 pesos de gasolina los multiplicara y regresáramos con bien. ¿Y cuántos testimonios pudimos ver a través de eso? ¿Por qué? Porque al otro día echábamos a andar el carro y ya no funcionaba. Exactamente, la gasolina nada más nos alcanzaba para llegar a la casa. Y se acabó. ¿Sí? Pero esto es voluntario. La elección de la cruz es voluntario. No es obligatorio, hermano. ¿Sí? Pero también dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad?
Es una vida invertida en Cristo para ser su discípulo, para comprender lo que esto significa. Convendría preguntarte o preguntarse, ¿soy creyente o soy discípulo? ¿Sí? Pudiéramos mirar cuál es la principal característica o las características de Cristo Jesús que nos mostró en esta tierra. Porque les decía hace 8 días, el estándar no es el pequeño grupo que aquí se concentra, ¿sí? Que aquí se congrega. No, el estándar es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dejó muy claro el estándar que tiene que ser un discípulo de Él, ¿sí? ¿Qué vemos como características en la vida de Cristo? Pues una obediencia total a la voluntad del Padre, totalmente, ¿sí? Decía, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, Señor, no la mía. ¿Sí? Entonces, es una obediencia a la voluntad de Dios. Es un servicio desinteresado a los demás. Él amaba servir a los demás. Buscaba solucionar sus problemas, buscaba alimentarlos, buscaba sanarlos. ¿Qué requisito les pedía a aquellos que sanó? Si puedes acordarte del leproso, si puedes acordarte de la mujer samaritana, si puedes acordarte de la viuda de Naín, ¿qué requisito les pidió para que fueran sanados o fueran resucitados? ¿Sí hubo requisito? Si sigues pecando, no te sano. No, hermanos. Él prestaba el servicio desinteresadamente, sin ningún requisito para hacerle a los demás lo mejor para sus vidas, ¿sí? Y tuvo paciencia, tolerancia ante a lo mejor los más graves pecados, ante los más graves errores que pudiera cometer la gente. A la mujer, a la prostituta le dijo, vete y no peques más. ¿Quiénes te condenan? Nadie, Señor. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? O sea, Él vino y nos mostró de qué manera. Pero también vino cuando asistió allá al templo. ¿Verdad? Vino un celo de Dios. ¿Por qué? Porque su casa la habían convertido en una cueva de ladrones. Y tuvo ese celo de Dios para pararse por la verdad. Es el mismo que tienes tú, para pararse por la causa de Dios. Tuvo esa templanza, esa mansedumbre, esa bondad con todos, hermano. Entonces, para ser discípulo, dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice que tenemos que andar como Él anduvo, haciendo las obras como Él las anduvo haciendo aquí en la tierra, ¿sí? Queremos que Dios sea glorificado, llevemos fruto. Ese fruto que está demandando de ti, ¿qué fruto está demandando de ti? Muchos está demandando al 30%, porque esa es la capacidad que Dios te dio. Pero otros al 60% y otros al 100%. Pero todos tienen que llevar fruto. ¿Sí? Todos tenemos que llegar ante Dios con un fruto, pero que realmente sea comparado con las obras que Él hizo. Juan 13, requisito número 5, un amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. Juan 13, versículo 35. Muchos hasta de memoria se lo saben. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conocerán que son
mis discípulos. ¿Cómo, Señor? Si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, un amor ferviente por todos aquellos que buscan a Dios, que pertenecen a Cristo. Y esto no es una sugerencia. Este es el amor que debe mirarse en la vida de aquel que se diga discípulo de Cristo Jesús. ¿Sí? Este es el amor que considera a los demás como mejores que él, como mejores que uno mismo. Este amor que está demandando Cristo Jesús es aquel que cubre multitud de pecados. ¿Sí? Este es el amor sufrido. Es el amor benigno, es el amor que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Sí? Ese es el amor que no busca lo suyo. ¿Sí? No se irrita, no guarda rencor. Este es el amor que está demandando Cristo Jesús de su iglesia, de sus discípulos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. No es que no me saludó. El amor todo lo soporta, hermanos. ¿Ah? Sin este amor el discípulo sería pues un creyente más. Sin este amor sería una fantasía decirse discípulos. Se convertiría en un religioso más si no practicas este amor. Sí, a lo mejor en un creyente frío. O como decía el apóstol Pablo, sin amor es como un címbalo que retiñe. Porque no hay esa característica que Jesús está demandando de sus discípulos. 6. Juan capítulo 8. Versículo 31. Perdón. Hasta aquí no sé qué tanto hayas dicho, pues eso para mí no es, porque lo vivo, porque lo hago. Tú sabes cómo te está encontrando la palabra de Dios, si eres discípulo o creyente. Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32 de una vez: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿sí? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El verdadero discípulo se caracteriza por la estabilidad espiritual, por la estabilidad que es permanecer en las enseñanzas de Cristo Jesús. Es fácil empezar bien, ¿verdad? Y lanzarse a querer ser discípulo del Señor, ¿sí? Es fácil andar sirviendo aquí o allá, pero la prueba del discipulado es la permanencia en Él, en sus enseñanzas, en sus mandamientos, en su doctrina. ¿Cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin de que Dios llame a cuentas tu vida, o que venga por su iglesia y que te halle firme, que te halle lleno de su palabra, lleno de su espíritu, lleno de su amor. Sí, la obediencia ocasional a la palabra no sirve de mucho, hermanos. Cristo desea que los que le siguen lo hagan obedeciendo constantemente. Los principios antes que los hábitos. El principio va primero, hermanos. ¿Cuál es el principio? La palabra de Dios. Lo que Jesús dejó establecido. ¿Sí? Eso es lo que debería de ser constante en nuestra forma de caminar. Lucas 9, versículo 62.
Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Sí, lo difícil no es empezar, lo difícil es terminar la carrera. La carrera que Dios pues nos ha llamado a tomar. Y ojalá y algo que hayas escuchado te haya bendecido. Y si en los 6 puntos que vimos estás bien, dale la gloria a Dios, hermano. Pero si en alguno estás falto, si en alguno estás fallo, pídele a Dios que Dios te ayude a cumplir los requisitos para ser discípulo. No queremos ser simples creyentes, queremos ser discípulos de Cristo Jesús. Y ese es el llamado a hacer. Veíamos el texto que tomábamos como base, las 2 vidas, la de Marta y la de María. Esta tenía una hermana, dice, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Para ella lo más importante era escuchar la palabra de Dios, era escuchar la enseñanza que tenía para ese día Cristo Jesús, porque sabía que estando su vida llena de la enseñanza de Cristo iba a estar completa. Pero Marta se preocupaba. ¿Con qué? Con esos quehaceres, con esas luchas, con esas pruebas que vienen. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer esto? Ay, dejé allá en la casa, ya que se acabe el mensaje, ya que se acabe el servicio, porque dejé pendientes allá. ¿Sí? No, lo importante es sentarse a los pies del Maestro. ¿Tú crees que a Cristo le interesen tus problemas, tus luchas? Claro que le interesan mucho, pero primero le interesa más tu alma, tu salvación. Sí. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas cosas vienen a la mente. Dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ojalá tú escojas ser discípulo de Cristo y así poder un día ser ese instrumento que Dios está buscando para bendecir a tu familia, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo, a todo aquel que tengas cercano. Y es hermoso mirar cuando una persona quiere ser útil en las manos de Dios. Cuando una persona entiende el llamado que Dios está haciendo a su vida, no pone peros, no pone los quehaceres antes, no pone los problemas antes, sino pone la enseñanza de Cristo Jesús en primer lugar. Demos gracias a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos entender tu buena voluntad para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a permanecer siendo discípulos tuyos, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Y en aquel que hayas encontrado alguna falta, algo que le esté faltando a su vida, Señor, yo te ruego que seas tú el que ponga el querer como el hacer, Señor, y Padre, pueda entregar su vida a ti. Muchas gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.